en la cena, mi suegro me humilló, hasta que oyó mi rango. El padre de mi prometido no sabía que yo era la nueva general de los marines. Pensaba que solo era una chica saliendo con su hijo. Durante la cena, empezó a explicarme cómo funcionaba el ejército. Hasta que le dije cuál era mi rango. Recuerdo con una claridad casi cruel el instante exacto en que el comedor se quedó en silencio. No fue un silencio normal, de esos que pasan entre una pregunta y una respuesta. Fue un silencio pesado, incómodo, casi vivo. El tipo de silencio que cae cuando alguien dice algo de lo que ya no puede regresar. El tenedor de mi suegro quedó suspendido sobre el plato. El hielo en su vaso de té dejó de sonar. Mi prometido dejó de respirar por un segundo. Y yo, sentada al otro extremo de aquella mesa de domingo, con la espalda recta y las manos tranquilas sobre mi regazo, entendí que había llegado el momento que Daniel había temido desde que me invitó a conocer a su familia. Me llamo Valeria Álvarez. Tengo 52 años. Y después de más de 3 décadas de servicio, acababa de asumir el mando como general de la Infantería de Marina en una de las bases más importantes de la costa. Pero aquella noche, para el hombre sentado frente a mí, yo no era una general. Yo era solo la mujer con la que su hijo había decidido casarse. Una mujer demasiado serena. Demasiado educada. Demasiado contenida. Y, según él, demasiado ajena al verdadero peso del uniforme. Mi suegro, Ernesto Salazar, era un ex sargento retirado de la Marina. De esos hombres que parecen seguir marchando incluso cuando ya llevan años fuera del servicio. Espalda recta, mandíbula dura, cabello blanco cortado casi al ras, voz de mando todavía intacta. La clase de hombre que convierte una cena familiar en una inspección sin necesidad de levantar la voz. Aquella noche llevaba más de media hora hablándome del ejército con esa paciencia seca que algunos hombres usan cuando creen que una mujer necesita que le expliquen el mundo paso por paso. Ese es el problema hoy, dijo, apoyando un codo en la mesa y mirándome con una mezcla de condescendencia y seguridad. Mucha gente cree que entiende el mando porque vio documentales, leyó unas notas o trabajó cerca de una base. Pero el liderazgo real no se aprende desde afuera. No respondí de inmediato. A mi lado, Daniel se movió incómodo en la silla. Podía sentir su tensión sin siquiera verlo. Del otro lado de la mesa, su madre, Teresa, bajó la mirada hacia el puré de papa como si quisiera volverse invisible. El respeto de los marines no se regala, continuó Ernesto. Se gana. Se suda. Se demuestra. Y la mayoría de los civiles no tiene idea de lo que eso significa. Lo dijo mirándome directo a los ojos. No con rabia. No con odio. Ni siquiera con mala fe pura. Lo dijo con la certeza de un hombre que ya había decidido quién era yo antes de oírme hablar. Y eso, muchas veces, pesa más que una ofensa. Yo había vivido demasiadas cosas para tomarme aquel comentario como una simple humillación doméstica. A los 52 años, una ya sabe distinguir entre un hombre cruel y un hombre atrapado en sus propias convicciones. Ernesto no estaba intentando destruirme. Estaba defendiendo una idea. Una idea vieja, rígida, orgullosa. La idea de que el mundo militar seguía perteneciéndole a hombres como él. Hombres endurecidos por otra época. Hombres que todavía creían que las mujeres en el mando eran una concesión moderna, una anomalía, una moda pasajera. Y yo, en ese momento, representaba todo lo que a él lo incomodaba. No solo era mujer. No solo era la prometida de su hijo. No solo estaba sentada en su casa. Era, sin que él lo supiera, la oficial de más alto rango que había tenido frente a 100 décadas. Pero para entender cómo llegamos a esa cena, a ese instante en que su rostro perdió el color y el comedor entero dejó de respirar, tengo que volver unas semanas atrás. Porque las historias que cambian una familia no suelen empezar con gritos. Empiezan con pequeños silencios, con medias verdades, con decisiones que en su momento parecen inofensivas. Todo comenzó 2 semanas antes, cuando me asignaron oficialmente el nuevo mando en Carolina del Norte. Había sido una transición rápida, limpia, ceremonial por fuera y agotadora por dentro. En las fotografías todo se veía impecable, uniformes planchados, manos estrechándose, banderas inmóviles, discursos sobre honor, continuidad y compromiso. Pero la realidad del mando nunca cabe completa en una ceremonia. La realidad llega después, cuando la música termina y los fotógrafos se van. Entonces empiezan los nombres que debes aprender,
los problemas que nadie resolvió antes de tu llegada, las decisiones que ya no puedes posponer y el peso silencioso de saber que cada orden tuya tocará la vida de cientos, a veces miles, de personas. Yo conocía ese peso. Lo había cargado durante años, escalón por escalón. No nací en una familia rica ni poderosa. Mi padre fue técnico aeronáutico en la Fuerza Aérea y mi madre maestra de secundaria. Crecí en un hogar donde las cosas no se pedían dos veces y donde el respeto no se exigía con gritos, sino con consistencia. Aprendí muy pronto a tender mi cama, a llegar puntual, a cumplir aunque nadie me alabara. Y cuando decidí entrar a la Marina, hubo gente que sonrió con amabilidad falsa, como si aquella decisión fuera una rebeldía simpática que ya se me quitaría. No se me quitó. Todo lo contrario. Me hice más fuerte. Más precisa. Más incómoda para quienes necesitaban que yo dudara. Y justo cuando estaba entrando en una de las etapas más exigentes de mi carrera, mi vida personal también dio un giro. 2 meses antes de mi cambio de mando, Daniel me pidió matrimonio. Daniel Salazar no era militar. Trabajaba como contratista civil en sistemas logísticos para el Departamento de Defensa. Era un hombre sereno, observador, de los que piensan antes de hablar y escuchan de verdad cuando uno responde. Nos habíamos conocido 3 años antes, en Virginia, durante un proyecto de preparación operativa. Al principio nos unió el trabajo. Luego la confianza. Después la calma. Y con el tiempo, algo que para mí valía más que cualquier promesa ruidosa, la sensación de poder ser yo sin tener que demostrar nada. Con Daniel no necesitaba entrar a una habitación y vencerla. Podía simplemente estar. Eso, para una mujer que ha pasado media vida siendo evaluada, pesa muchísimo. La noche en que me pidió matrimonio no hubo espectáculo ni público. Solo estábamos los dos en la cocina de mi casa, compartiendo una cena sencilla, con una lluvia suave golpeando las ventanas. Me mostró el anillo casi con timidez, como si temiera interrumpir algo sagrado. Y cuando dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, no sonó como un discurso. Sonó como verdad. Yo le dije que sí. Sin dudar. Sin mirar atrás. Lo que no sabía entonces era que la prueba más incómoda de nuestra relación no vendría de la distancia, ni del trabajo, ni del estrés de una nueva asignación. Vendría de una cena familiar con mantel claro, pollo asado y un hombre convencido de que él todavía sabía perfectamente cómo funcionaba el mundo. Una semana después de instalarme cerca de la base, Daniel llegó a mi casa con 2 bolsas del supermercado y esa expresión suya que siempre anunciaba una conversación delicada. Cocinamos juntos. Abrimos las ventanas porque hacía calor. Afuera cantaban las cigarras. Todo parecía tranquilo. Hasta que, a mitad de la cena, carraspeó y dijo: «Mis padres quieren conocerte». Sonreí. Eso suena razonable. Él no sonrió de vuelta. Solo se quedó mirando su vaso. Ahí supe que venía algo más. «Hay un detalle», dijo. Me recargué en la silla. Siempre que alguien dice, «hay un detalle», nunca es un detalle. Daniel soltó una risa breve, nerviosa. Luego se pasó la mano por la nuca. Mi papá es exmarine. Retirado. Muy orgulloso de eso. No me sorprende. Es tradicional. Esa palabra puede significar muchas cosas. Él tardó unos segundos en responder. Y cuando por fin lo hizo, ya no estaba bromeando. No le gustan mucho los cambios dentro de la estructura militar. Cree que antes había más disciplina. Más dureza. Más mérito real. Lo escuché sin interrumpirlo. Y tampoco le entusiasma demasiado la idea de las mujeres en puestos de mando, añadió. Me quedé en silencio. No porque me impactara. A mi edad, hay ciertas cosas que ya no sorprenden. Lo que sí me llamó la atención fue la forma en que Daniel evitó mis ojos al decirlo. Como si tuviera vergüenza de estarme entregando una verdad que llevaba rato cargando solo. ¿Él sabe quién soy?, pregunté por fin. Daniel hizo una mueca. Sabe que trabajas en el área de defensa. Eso no responde mi pregunta. No sabe tu rango. ¿Qué cree entonces? Volvió a frotarse la nuca. Le dije que estabas en consultoría logística. Lo miré fijo. ¿Le dijiste eso hace cuánto? Hace tiempo. Daniel. Al principio fue por evitar una discusión.
Luego pasó demasiado tiempo y ya no supe cómo corregirlo. ¿Durante 3 años? Él exhaló, resignado. Sí. Durante 3 años. Quise enojarme. De verdad quise. Pero había algo en su expresión que desarmaba la rabia. No era mentira por vergüenza de mí. Era miedo a su padre. Miedo al conflicto. Miedo a que, si decía desde el principio que la mujer de la que se había enamorado era una general de la Marina, la conversación dejara de ser sobre mí como persona y se convirtiera en una batalla de prejuicios, jerarquías y orgullo masculino. Quería que te conociera primero, dijo en voz baja. No por el rango. No por el uniforme. Por ti. Eso me ablandó más de lo que quise admitir. Porque, aunque la decisión había sido equivocada, la intención no había sido humillarme. Había sido proteger algo. Y aún así, la protección malentendida también trae consecuencias. Nos invitó a cenar el domingo, agregó. Tomé un sorbo de agua, pensando. Durante toda mi carrera me habían presentado de muchas maneras. Como comandante. Como general. Como la primera mujer en cierto puesto. Como la oficial a cargo. Como la responsable. Como la excepción. Ir a conocer a una familia simplemente como la novia de Daniel tenía algo casi extraño. Casi descansado. Está bien, dije al fin. Vamos. Daniel levantó la vista. ¿En serio? He testificado ante comités, he informado a oficiales de combate, he dirigido operaciones con más presión que una cena familiar. Creo que sobreviviré al domingo. Él sonrió, aliviado. Pero antes de terminar la noche, agregó una frase que se me quedó grabada. Solo, no te sorprendas si mi papá empieza a hablar del ejército como si fuera el único en la mesa que supiera algo. Yo sonreí con calma. Daniel, llevo más de 30 años sentándome frente a hombres así. En ese momento, yo todavía pensaba que sería solo una cena incómoda. No sabía que aquella noche terminaría convirtiéndose en una lección que nadie en esa familia iba a olvidar. El domingo llegó con ese calor húmedo que parece quedarse pegado a la piel incluso cuando uno está bajo techo. Daniel pasó por mí a las 5 de la tarde. Durante el trayecto condujo con las 2 manos firmes sobre el volante, demasiado callado para alguien que normalmente encontraba conversación hasta en el tráfico. Afuera, la carretera costera se iba tiñendo de dorado. Los pinos proyectaban sombras largas. En algunos patios ondeaban banderas estadounidenses y banderas de la Marina, ya desteñidas por el sol y la sal. Yo miraba por la ventana y pensaba en lo extraño de la situación. Había entrado a oficinas donde sabían mi historial completo antes de estrecharme la mano. Había dado órdenes a hombres que me doblaban el tamaño y triplicaban la desconfianza. Había caminado por hangares, salas de mando y reuniones de alto nivel sin bajar la guardia un segundo. Sin embargo, lo que estaba por hacer aquella tarde me provocaba una alerta distinta. No miedo. No inseguridad. Más bien esa intuición fina que aparece cuando una sabe que está a punto de entrar en territorio emocionalmente minado. ¿Estás nervioso?, le dije. Daniel soltó una risa seca. ¿Se nota mucho? Bastante. Solo quiero que salga bien. Eso es normal. Se quedó callado unos segundos. Mi papá puede ser muy intenso. Ya me lo dijiste. No, me refiero a que cuando siente que está defendiendo algo que ama, se pone peor. Volteé a verlo. ¿Y tú crees que hoy va a sentir eso? Daniel tardó en responder. Si empiezan a hablar de la Marina, sí. Asentí despacio. Eso tenía sentido. Para hombres como Ernesto, la institución militar no era una etapa pasada. Era una identidad permanente. Había hombres que se retiraban del servicio, pero el servicio no se retiraba nunca de ellos. Se quedaba en la espalda, en la forma de sentarse, en el modo de juzgar a los demás, en la necesidad de clasificarlo todo entre digno e indigno. ¿Tu mamá cómo es?, pregunté. Daniel sonrió apenas. Mucho más amable. Mucho más inteligente de lo que aparenta. Y muy buena para sobrevivirle a mi papá. Eso ya me cayó bien. La casa de los Salazar estaba en una calle tranquila de residencias antiguas, todas más o menos parecidas, con jardines bien recortados y entradas amplias. La suya era blanca,
con ventanas azules y una bandera de la Marina ondeando debajo de la bandera del país. El césped estaba perfectamente alineado. No había una maceta fuera de lugar. Ni una rama caída. Ni una silla mal acomodada. Tu papá sí proyecta disciplina desde la banqueta, murmuré. Daniel apagó el motor, pero no bajó de inmediato. Todavía estamos a tiempo de inventar una emergencia, dijo. Lo miré con una ceja alzada. Daniel. Él suspiró. Lo sé. Solo, perdón. No me gusta sentir que te estoy llevando a una emboscada. Apoyé una mano en la suya. No me estás llevando a una emboscada. Me estás llevando a conocer a tu familia. Lo demás lo resolvemos sobre la marcha. Eso pareció calmarlo un poco. Ernesto abrió la puerta antes de que subiéramos el primer escalón del porche. Era más alto de lo que yo imaginaba. Ancho de hombros. Rígido. Con ese tipo de presencia que llena un marco sin necesidad de moverse mucho. Tenía la cara de un hombre acostumbrado a que lo escucharan desde el primer tono. Daniel, dijo, dándole la mano a su hijo con fuerza. Qué bueno verte. Luego posó los ojos en mí. Fue una mirada rápida, evaluadora. No obscena, no grosera, pero sí precisa. Como si en 2 segundos ya estuviera revisando postura, zapatos, voz probable. Temple y valor. Tú debes ser Valeria. Así es. Mucho gusto, señor Salazar. Me estrechó la mano. Firme. Breve. Medida. Ernesto. Detrás de él apareció Teresa. Más baja, de facciones suaves, ojos atentos y esa expresión serena de las mujeres que llevan años desarrollando el talento de leer una habitación al instante. Por fin te conocemos, me dijo con una sonrisa genuina. Pasa, hija. La casa olía a comida recién hecha, pollo asado, pan de maíz, mantequilla y algo dulce que todavía no alcanzaba a identificar. Noté también los detalles de inmediato. Fotografías enmarcadas en el pasillo. Ernesto más joven, en uniforme. Daniel de niño junto a una bicicleta. Una bandera doblada en una vitrina. Medallas antiguas. Placas. Una caja de sombra con insignias. Una fotografía grupal en blanco y negro donde varios hombres, muy serios, parecían intentar que el tiempo no los tocara jamás. Ernesto advirtió que yo observaba aquello. Vietnam, dijo, señalando una imagen. Asentí. Gracias por su servicio. Él hizo un gesto corto con la cabeza. No exactamente una sonrisa. Pero tampoco indiferencia. En el comedor la mesa ya estaba servida. Ernesto tomó la cabecera. Teresa se sentó a su derecha. Daniel a mi lado. Yo quedé frente a mi suegro, como si la casa misma hubiera entendido que aquella noche todo ocurriría entre él y yo. Al principio, la conversación fue aceptable. Teresa me preguntó de dónde era. Le conté que había crecido cerca de Dayton, en Ohio. Hablamos un poco de mi madre, de mi padre, del clima, de lo distinto que era vivir cerca del mar. Daniel mencionó un viaje corto que habíamos hecho el otoño anterior. Incluso Ernesto hizo 2 o 3 comentarios neutrales sobre el tráfico, el crecimiento de la zona y cómo ya casi no quedaban negocios familiares. Pero esas cenas siempre encuentran su centro tarde o temprano. Y esa noche, el centro era la Marina. Daniel me dijo que trabajas en logística de defensa, comentó Ernesto mientras se servía té helado. Sí, respondí. Coordinación operativa, infraestructura, disponibilidad de personal, movimiento de recursos. Él asintió como quien aprueba una respuesta correcta pero incompleta. La logística mueve al ejército. La gente habla de estrategia, de armamento, de política, pero sin logística nada funciona. Estoy de acuerdo. Pareció complacido. Por fin alguien lo entiende. Daniel me lanzó una mirada breve, casi de disculpa anticipada. Yo mantuve la expresión tranquila. Durante unos minutos, Ernesto contó historias de su servicio. Algunas eran interesantes. Ejercicios extenuantes. Errores de mando. Marchas largas. Oficiales brillantes y oficiales inútiles. Hablaba con autoridad, sí, pero también con cierta nostalgia amarga.
como si cada recuerdo trajera escondida una comparación implícita entre lo que él había vivido y lo que, según él, el mundo ya no era capaz de sostener. Entonces empezó el cambio de tono. Fue sutil al principio. Antes las cosas eran más claras, dijo, cortando un trozo de pollo. Sabías quién mandaba y por qué mandaba. Daniel dejó el vaso sobre la mesa con cuidado. Papá. Ernesto alzó una mano, sin dejar de mirarme. Solo estoy diciendo la verdad. Teresa suspiró casi imperceptiblemente. Hoy en día, continuó, se ha vuelto muy fácil repartir autoridad. Mucha gente quiere dirigir, pero no todos entienden lo que cuesta mandar de verdad. Yo me limpié los labios con la servilleta. La responsabilidad del mando siempre ha sido pesada. Él me observó un segundo más, como recalculando. Sí, pero una cosa es saberlo en teoría y otra muy distinta haberlo vivido. La frase quedó entre nosotros. Daniel tensó la mandíbula. Yo sabía exactamente qué estaba pasando. Ernesto había decidido adoptar conmigo el papel de instructor. Del hombre curtido que explica pacientemente una realidad profunda a una mujer que, según él, solo la conoce de lejos. No era una reacción improvisada. Era un mecanismo muy viejo, probablemente repetido durante años. Lo hacía con calma, con voz segura, hasta con modales. Y justamente por eso resultaba más humillante. Porque estaba envuelto en aparente cortesía. Los civiles creen que entienden la vida militar, dijo un poco después. Porque trabajan cerca, porque oyen términos, porque ven movimientos. Pero el mando en una base no es una hoja de cálculo. No es teoría. No es algo que se explique con tecnicismos. Yo tomé un sorbo de té. No. Él sonrió apenas, satisfecho de que no discutiera. Teresa ya no comía. Daniel apenas tocaba su plato. El ambiente se había endurecido sin que ninguna palabra fuera abiertamente violenta. Ese es el problema con cierto tipo de humillación, no siempre necesita un insulto. A veces basta con que alguien te reduzca frente a otros. Que te coloque en una categoría menor. Que convierta tu experiencia en decorado invisible mientras te habla como si acabaras de llegar. Lo más grave, dijo Ernesto, inclinándose un poco hacia adelante, es que hoy también hay quienes reciben puestos altos sin haber desarrollado el carácter para sostenerlos. Daniel soltó el tenedor. Papá, ya. Ernesto ni siquiera volteó a verlo. ¿Qué? Estoy conversando. No. Estás sermoneando. Hubo un pequeño silencio. Teresa intervino de inmediato, con la voz cuidadosa. Valeria, ¿quieres más pan? Sí, gracias. Acepté porque entendí el gesto. Ella estaba intentando bajar la temperatura de la mesa. Pero Ernesto no estaba listo para soltar el tema. Todo lo contrario. Su orgullo ya había olido terreno firme. El liderazgo real, prosiguió, se gana todos los días. Con los hombres bajo tu mando. Con decisiones tomadas bajo presión. Con experiencia. Y eso no se improvisa. Le sostuve la mirada. Tiene razón. Él asintió, satisfecho una vez más. Y ahí confirmé lo que ya intuía, Ernesto no me estaba hablando a mí. Le estaba hablando a la imagen que se había hecho de mí. A una mujer cercana al ámbito militar, tal vez útil, tal vez inteligente, pero definitivamente ajena al centro verdadero del poder. Una mujer a la que él podía instruir sin riesgo de ser contradicho. Lo que todavía no sabía era que cada palabra que decía iba cavando más hondo el momento de su propia caída. Siempre he pensado que las personas revelan más de sí mismas cuando se sienten completamente seguras de tener el control. Eso fue exactamente lo que pasó con Ernesto. Entre más asentía yo, más cómodo se sentía él. Entre más serena me veía, más creía que estaba confirmando su lectura, una mujer prudente, bien educada, probablemente impresionada por su experiencia, dispuesta a escuchar sin cuestionar. No entendía que mi silencio no venía de la falta de argumentos. Venía de la disciplina. Cuando yo estaba en servicio, dijo, ya totalmente instalado en su papel de autoridad, el respeto no se pedía. Se arrancaba con hechos. Sí, respondí. Los marines huelen la debilidad. Daniel cerró los ojos un segundo, como si ya supiera hacia dónde iba aquello. Papá, por favor. ¿Qué? Replicó Ernesto. No estoy diciendo nada ofensivo.
Teresa dejó el cuchillo a un lado. Ernesto. Pero él siguió. Lo que pasa es que ahora mucha gente confunde cargo con liderazgo. Creen que porque tienen un puesto, ya tienen mando. Y no. El mando real es otra cosa. Se inclinó apenas hacia mí, con una paciencia casi pedagógica. Es carácter. Templo. Presencia. Que la gente te siga incluso cuando todo se complica. Yo lo escuchaba y, en otro contexto, incluso habría estado de acuerdo con varias de sus frases. Ese era justamente el detalle perverso. Su discurso no era absurdo. Su error no estaba en defender la importancia del liderazgo. Su error estaba en asumir que yo no sabía de qué hablaba. En imaginar que él era el único en esa mesa con derecho a pronunciar aquellas palabras desde la experiencia. Lo he visto una y otra vez, continuó. Personas muy preparadas en papel, pero inútiles al frente. Porque el mando no se aprende en oficinas. No, repetí. Ni desde afuera. Mis dedos descansaban tranquilos sobre la servilleta. Por dentro, mi cabeza ya estaba ordenando la situación con la precisión con la que ordenaba una sala tensa de evaluación. No me alteraba lo que decía. Lo analizaba. Su tono. Su ritmo. Los silencios de Daniel. Las intervenciones frustradas de Teresa. La creciente confianza de Ernesto. Todo apuntaba a lo mismo, iba a seguir escalando hasta que alguien lo detuviera. Y yo todavía no quería detenerlo. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaba. Necesitaba que Daniel también lo viera completo. No una versión suavizada. No una excusa posterior. No un así es él cuando se pone nervioso. No. Quería que quedara claro, en voz alta y delante de todos, cuál era la idea exacta que su padre tenía de las mujeres, del mando y de mí. Eso, aunque doliera, era mejor que seguir fingiendo. Déjeme preguntarle algo, Valeria, dijo Ernesto. Por supuesto. ¿Usted ha estado realmente dentro de una base durante una rotación complicada? Daniel soltó aire por la nariz, agotado. Papá. Solo pregunto. Lo miré con calma. Sí. Pero me refiero de verdad. No de visita. No en reuniones. No desde la parte administrativa. Cuando todo está bajo presión, cuando falta personal, cuando hay tensión operativa, cuando una mala decisión afecta a cientos de elementos. Lo dijo con la seguridad de quien cree estar arrinconando a alguien. Sí, respondí otra vez. Él entrecerró los ojos, quizá sorprendido de que no me extendiera más. Bueno, dijo, entonces sabrá que ahí es donde se separan los verdaderos líderes del resto. Teresa ya ni siquiera intentó cambiar el tema. Se limitó a observarme. En sus ojos había algo parecido a la intuición. Como si empezara a sospechar que yo no era, ni remotamente, lo que su esposo creía. Daniel, en cambio, estaba dividido entre la vergüenza y el miedo. Vergüenza por lo que su padre estaba haciendo. Miedo por el momento en que yo decidiera responder de verdad. Lo curioso es que, a pesar de todo, yo no estaba enojada con Daniel en ese instante. Estaba triste por él. Porque uno puede crecer admirando a un padre y aún así pasar media vida tratando de sobrevivir a su orgullo. Daniel no era cobarde. Era un hombre que llevaba años aprendiendo a no encender ciertas mechas. Y aunque eso no justificaba haber ocultado mi rango, sí explicaba muchas cosas. Ernesto siguió hablando. Contó una anécdota de sus años de servicio, sobre un oficial joven que, según él, tenía estudios brillantes pero se quebró en cuanto la presión real cayó sobre sus hombros. La historia estaba llena de pequeñas pullas, contra la teoría, contra la modernidad, contra los ascensos decorativos, contra los tiempos nuevos. Y luego vino la frase que terminó de quebrar el aire de la mesa. El problema hoy, dijo, dejando el vaso junto al plato, es que ya no siempre ascienden a los más duros. A veces ascienden a los que convienen. Daniel levantó la vista de golpe. Eso ya es suficiente. Estoy hablando en general. No. Estás diciendo exactamente lo que quieres decir. Ernesto volteó a verlo por primera vez en varios minutos. ¿Y qué crees que quiero decir? Daniel apretó la mandíbula. ¿Qué crees que la gente de ahora no merece el rango que tiene? ¿Qué crees que las mujeres llegan por política? ¿Que sigues midiendo todo con una regla de hace 40 años?
Teresa lo miró, sorprendida de que por fin hubiera hablado con tanta firmeza. Ernesto soltó una risa sin humor. Mira nada más. Ya me hicieron el villano. Nadie te está haciendo nada, papá. Tú solo te estás retratando. El ambiente se tensó tanto que casi se podía tocar. Yo seguía callada. No por debilidad. No por temor. Sino porque había momentos en que la mejor forma de mantener el control era permitir que la verdad se acomodara sola en el centro de la mesa. Y así fue. Ernesto me volvió a mirar, esta vez con algo más que suficiencia. Había también un leve reto en sus ojos. Discúlpame si soy directo, Valeria, dijo, pero el uniforme y el mando no son temas para romantizarlos. Uno tiene que habérselos ganado de verdad. Lo dijo frente a su hijo. Frente a su esposa. Frente a mí. Como si fuera una advertencia. Como si yo estuviera a punto de decir algo que no me correspondía. Como si ya estuviera corrigiendo a una mujer antes de que esa mujer siquiera intentara ocupar espacio. Entonces comprendí que ya había suficiente. No necesitaba que siguiera cavando. Ya todos habíamos visto el fondo. Doblé la servilleta con cuidado y la dejé junto al plato. Levanté la vista. Lo miré directo. Ernesto, dije, con la voz tranquila. Él se quedó quieto. En algo sí tiene toda la razón. Su expresión se suavizó apenas, como si esperara una validación final. El respeto del mando se gana todos los días, continué. Y nadie debería recibir autoridad solo por apariencia, por discurso o por comodidad. Él asintió despacio. Exactamente. A mi lado, Daniel se quedó inmóvil. Teresa dejó de respirar un segundo. Yo sostuve la mirada de Ernesto y terminé la frase con la misma calma con la que he dado instrucciones en habitaciones mucho más difíciles que aquella. Eso es algo que aprendí durante más de 30 años en la infantería de Marina, y que sigo aprendiendo ahora que soy la general asignada a su base. No hubo un solo sonido. Ni el aire acondicionado. Ni los cubiertos. Ni la calle afuera. Nada. La cara de Ernesto no cambió de golpe. Primero vino una especie de vacío. Como si su mente hubiera decidido no procesar la información para darse tiempo. Después el parpadeo lento. Luego la rigidez de la mandíbula. Y solo al final, muy despacio, el color empezó a irse de su rostro. ¿Perdón? Preguntó. Yo no moví ni una mano. Soy la general Valeria Álvarez. Tomé el mando hace 2 semanas. Teresa abrió los ojos como si hubiera sentido un escalofrío. Daniel se dejó caer contra el respaldo. No aliviado todavía, pero sí exhausto, como quien llevaba demasiado tiempo esperando un impacto inevitable. Ernesto me sostuvo la mirada. Por primera vez en toda la noche, ya no parecía el hombre más seguro de la mesa. Parecía un hombre buscando desesperadamente una grieta en la realidad. No, dijo al fin, casi en automático. No, eso no puede ser. No había agresividad en su tono. Solo incredulidad pura. Sí, respondí. Él me observó de arriba a abajo. Pero ya no como antes. Ahora no evaluaba mi apariencia. Evaluaba su propio error. ¿Tú eres la nueva comandante general? Preguntó más despacio. Sí. Se pasó la lengua por los labios, incómodo. Luego soltó una pequeña risa ahogada, sin alegría. Esto tiene que ser una broma. Daniel habló por fin. No es una broma, papá. Ernesto no lo miró. Seguía mirándome a mí. Y yo podía ver con una claridad tremenda lo que estaba pasando dentro de él. Cada frase que me había dicho volvía a su memoria. Cada explicación. Cada gesto de superioridad. Cada vez que usó la palabra civil. Cada vez que asumió que yo estaba fuera del círculo verdadero del mando. Todo regresando de golpe. Todo volviéndose insoportable. Lo que siguió después no fue una explosión. Fue algo mucho más poderoso. Fue el derrumbe silencioso del orgullo. Ernesto dejó el tenedor sobre el plato con una lentitud extraña, como si de pronto pesara demasiado. Yo había visto ese gesto antes. No en cenas familiares, sino en salas de mando, en reuniones delicadas, en interrogatorios internos, en mesas donde la información cambia por completo el equilibrio de poder.
Es el gesto de la persona que necesita ganar segundos para reconstruirse por dentro. General, murmuró, probando la palabra como si aún no le perteneciera a la noche. Sí, dije. No puede ser. Sí puede. Daniel se pasó una mano por la cara. Teresa seguía inmóvil, pero ya no parecía incómoda, sino profundamente atenta. Como si entendiera que estaba presenciando uno de esos momentos que una familia recuerda durante años. Ernesto tragó saliva. Si eso es verdad, empezó. Se interrumpió a sí mismo. La parte más interesante no fue su incredulidad. Fue que, incluso en medio del golpe, su formación militar apareció. Porque después de la sorpresa inicial, hizo lo único que un hombre como él podía hacer para sostenerse, buscar verificación. ¿Qué instalación?, preguntó. Le respondí sin apuro. La base a las afueras de Jacksonville. Él no apartó los ojos de los míos. ¿Cuándo asumiste? Hace 2 semanas. ¿Quién estaba antes? Le di el nombre. Su mandíbula se tensó. La pregunta siguiente salió más rápido. ¿Y quién quedó como subdirector operativo interino? Se lo dije. Teresa volteó a ver a su esposo. Daniel ni parpadeó. Ernesto bajó la mirada un instante. Lo suficiente para entender. Lo suficiente para saber que ya no estaba frente a una posibilidad absurda, sino frente a un hecho. Hubo un silencio largo. Tan largo que Teresa finalmente apartó el plato y se cruzó de manos. Bueno, dijo en voz baja. Creo que eso responde muchas cosas. Daniel soltó una exhalación que llevaba guardando toda la noche. Ernesto no reaccionó. Seguía sentado, rígido, con los ojos fijos en la mesa. Ya no era el hombre que sermoneaba. Era un hombre oyendo, una por una, las consecuencias de sus propias suposiciones. Yo no disfrutaba de su humillación. Eso quiero dejarlo claro. No sentí placer. No sentí venganza. No sentí ganas de rematarlo. Sentí otra cosa. Una mezcla de cansancio antiguo y tristeza conocida. Porque cuando una mujer ha llegado tan alto como yo, la sorpresa de los hombres deja de ser un accidente. Se vuelve patrón. Uno aprende a identificar el instante exacto en que entienden que se equivocaron. Algunos reaccionan con agresividad. Otros con burla. Otros con evasión. Y unos pocos, muy pocos, con vergüenza genuina. Ernesto parecía estar entrando en esa última categoría. Por fin levantó la vista. Daniel sabía, dijo. No era realmente una pregunta. Sí, respondió su hijo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ernesto volvió la cara hacia él, pero esa vez no había enojo puro. Había algo más áspero. Herido. ¿Y no me dijiste? Daniel sostuvo la mirada de su padre como pocas veces, quizá nunca. No te lo dije porque sabía exactamente cómo ibas a reaccionar. Teresa cerró los ojos un momento, como si esa frase hubiera destapado una grieta vieja. Daniel, murmuró Ernesto. No, papá. No me hagas decir que no es cierto. Ernesto apretó los labios. La mesa entera estaba viendo no solo una revelación, sino una fractura más antigua, la de un hijo cansado de manejar el orgullo del padre. La de una madre acostumbrada a mediar. La de un hombre mayor enfrentándose, de golpe, a la idea de que su familia había ocultado algo importante no por maldad, sino por temor a su forma de ser. Eso lo golpeó más que mi rango. Yo lo vi clarísimo. Quería que conocieras a Valeria como persona, dijo Daniel, ya sin retroceder. No como un rango. No como un debate. No como una amenaza para tus ideas. Ernesto soltó una risa seca. ¿Amenaza? Sí. Porque sabías que ibas a medirla antes de escucharla. Teresa bajó la vista. No por vergüenza. Más bien por resignación. Como quien reconoce una verdad que lleva años viendo desde dentro. Ernesto se volvió lentamente hacia mí. Entonces, todo este tiempo me dejaste hablar sabiendo que... Sí. ¿Por qué? La pregunta fue sincera. Cruda. Desnuda. No llevaba acusación. Llevaba desconcierto. Pensé unos segundos antes de responder. Porque al principio quise darte oportunidad de conocerme.
Y después, porque quise escuchar hasta dónde llegabas. Sus ojos se movieron apenas. Eso dolió. Lo sé que dolió. Pero también era necesario. No estaba tratando de burlarme de usted, añadí. Solo quería entender quién era el hombre que crió a Daniel. Teresa alzó la mirada hacia mí con un respeto nuevo. Daniel también. Ernesto, en cambio, parecía haber envejecido un poco en cuestión de minutos. Y ya lo entendiste, dijo. No fue una pregunta. Entendí bastante, respondí con honestidad. Nadie habló por varios segundos. Luego Teresa se aclaró la garganta. Creo que todos necesitamos respirar un poco. Se levantó para recoger algunos platos. Daniel hizo el movimiento de ayudarle, pero ella negó con la cabeza. No. Quédate. Era una petición suave, pero firme. Teresa no quería dispersar el momento. Sabía, como lo sabía yo, que todavía faltaba algo esencial. Ernesto tenía que decidir qué clase de hombre iba a ser después de descubrir su error. Podía cerrarse. Podía ponerse a la defensiva. Podía enojarse por no haber sido informado. Podía fingir que el problema era la omisión de Daniel y no sus propias palabras. Muchos hombres toman ese camino. Es más fácil protegerse que corregirse. Yo lo miré en silencio. Y entonces ocurrió algo que no esperaba tan pronto. Ernesto se enderezó en la silla, se pasó una mano por la frente y dijo, muy despacio. Te hablé como si no supieras nada. No respondí. Él tragó saliva. Te hablé como si fueras una invitada cualquiera tratando de opinar sobre algo que no te corresponde. Teresa se detuvo con un plato en la mano. Daniel no se movió. Ernesto bajó los ojos y soltó el aire. Y lo hice en mi casa. Frente a mi familia. Esta vez sí respondí. Sí. No lo dije para hundirlo. Lo dije porque, a veces, la dignidad no consiste en suavizar la verdad para que el otro no se incomode. Consiste en no moverla de su sitio. Él asintió levemente. Tienes razón. Ese momento cambió todo. No porque el conflicto se resolviera de inmediato. No porque mágicamente la noche se volviera amable. No. Cambió porque Ernesto, por primera vez desde que me senté frente a él, dejó de defender su versión del mundo y se obligó a mirar los hechos. Y eso, en un hombre orgulloso, es una batalla enorme. No me debes una disculpa por el rango, le dije con calma. Me la debes por la forma. Él levantó la vista de golpe, quizá sorprendido de que yo separara una cosa de la otra. Sí, dijo al fin. Sí, supongo que sí. Teresa dejó el plato a un lado y volvió a sentarse lentamente. Daniel me miró con una mezcla de admiración y dolor. Yo sabía por qué. Porque no estaba aplastando a su padre. Estaba haciéndolo enfrentarse a sí mismo. Y a veces eso duele más. En ese punto de la cena, el aire ya había cambiado por completo. Ya no estábamos en una comida incómoda con comentarios fuera de lugar. Estábamos en el centro de una verdad familiar que llevaba años esperando una escena para salir. Y todavía no terminaba. Porque lo que Ernesto iba a decir después definiría si aquella noche sería solo una humillación más, o el principio de algo distinto. Suscríbete si te gusta el video. Ernesto se quedó mirando sus propias manos un momento, como si no recordara bien qué hacer con ellas. Luego habló. Toda mi vida he dicho que el respeto hay que ganárselo. Nadie lo interrumpió. Y esta noche me comporté como si yo pudiera negártelo sin siquiera conocerte. Su voz ya no tenía filo. Solo cansancio. No es la primera vez que me pasa, dije. Él levantó los ojos. Eso lo hace peor. Asentí una sola vez. Y en ese instante supe que, debajo de todo su orgullo, todavía quedaba un hombre capaz de sentir vergüenza correcta. No vergüenza por quedar mal. Vergüenza por haber sido injusto. Eso lo cambiaba todo. La cena terminó de una manera extraña. No hubo una reconciliación instantánea. No hubo abrazos. No hubo alivio fácil. Lo que hubo fue algo mucho más real, una calma tensa, frágil, incómoda, pero honesta. Esa clase de calma que llega cuando lo peor ya fue dicho y ahora todos están tratando de acomodarse en la nueva realidad. Teresa llevó los platos a la cocina. Daniel insistió en ayudarle esta vez y ella lo dejó,
Yo me levanté para ofrecerme también, pero Ernesto habló antes. No. Déjalos. Su voz ya no sonaba mandona. Sonaba cansada. Me quedé quieta. Él se puso de pie con cierta rigidez y caminó hacia la puerta que daba al porche trasero. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Miré hacia la cocina. Daniel nos observó desde el umbral con una preocupación evidente. Le hice un pequeño gesto con la cabeza para que se quedara tranquilo. Luego salí al porche detrás de Ernesto. Afuera, el aire había refrescado un poco. La luz del atardecer estaba cediendo paso a ese azul profundo que llega antes de la noche completa. Se escuchaba un televisor lejano en alguna casa vecina, un perro ladrando a la distancia y el sonido intermitente de insectos entre los arbustos. Un ambiente demasiado tranquilo para la tensión que acabábamos de vivir. Ernesto se apoyó en la barandilla sin verme directamente. No me gusta haber quedado como un idiota en mi propia casa, dijo. Su honestidad me arrancó casi una media sonrisa. Eso lo entiendo. Soltó el aire, sin humor. Pero supongo que me lo gané. Yo no respondí de inmediato. Sí, dije al final. Asintió, aceptándolo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él mirando el patio. Yo observando el perfil de un hombre que, por primera vez esa noche, parecía menos seguro de su lugar en el mundo. Cuando Daniel era niño, dijo de pronto, yo creía que lo mejor que podía enseñarle era disciplina. Dureza. Estructura. Creía que así lo estaba preparando para la vida. Muchos padres piensan eso. Sí, pero a veces uno no se da cuenta de cuando la dureza se vuelve costumbre. Lo miré con atención. Eso era más de lo que esperaba de él aquella noche. Mi padre era igual o peor que yo, añadió. Nunca explicaba. Solo corregía. Nunca preguntaba. Solo imponía. Y yo juré que no sería así. Hizo una pausa breve. Pero con los años uno empieza a parecerse a las cosas que no arregla. Esa frase se quedó suspendida entre nosotros. Había verdad ahí. Una verdad incómoda, pero limpia. Daniel te quiere mucho, le dije. Ernesto se quedó mirando hacia el jardín. Lo sé. Pero también te teme. Él cerró los ojos un instante. No me contradijo. Eso también lo sé. Volvió el silencio. Más pesado ahora. Más íntimo. A lo largo de mi vida he aprendido que el orgullo masculino rara vez se rompe por completo en público. Pero a veces, cuando cae la noche y la audiencia se reduce a una sola persona, aparece una grieta. Y por esa grieta sale el hombre que no quiere seguir mintiéndose. Ernesto se giró por fin hacia mí. No te esperaba. La frase no llevaba insulto. Llevaba desorientación. ¿De qué manera? Se humedeció los labios antes de contestar. Cuando Daniel me dijo que salía con una mujer que trabajaba en defensa, imaginé otra cosa. Una consultora. Una analista. Alguien inteligente, sí, pero, se detuvo. Pero no alguien al mando, terminé por él. Apretó la mandíbula. Sí. No suavicé el golpe. ¿Por qué soy mujer? Su silencio respondió primero. Luego lo hizo él. Sí. La respuesta fue seca, sin adornos. Tan honesta que resultó, de alguna forma, más útil que una excusa elegante. Y porque pensé que, si de verdad fueras militar de carrera, Daniel me lo habría dicho de inmediato. Daniel te conoce. Ernesto soltó una risa amarga. Eso parece. Apoyó ambas manos sobre la barandilla. No estoy orgulloso de lo que dije en la mesa. Bien. Volteó a verme, sorprendido quizá por mi firmeza. No te lo digo para que me perdones rápido, aclaró. Te lo digo porque de verdad me avergoncé. Asentí. Eso ya importa más. Hubo otra pausa. Llevo años diciendo que el mundo cambió demasiado, continuó. Que la Marina ya no es lo que era. Que ahora se premia más la imagen que el mérito. Que todo se ha suavizado. Muchos retirados dicen eso. Sí, pero esta noche entendí algo que no me gustó. Esperé. Que a veces uno repite esas cosas porque el cambio lo hace sentir viejo, no porque el cambio esté mal. Lo dijo sin drama.
como una piedra soltándose por fin. No quise interrumpirlo. Cuando te vi entrar, añadió, te clasifiqué en segundos. Pensé, mujer educada, novia de mi hijo, cercana al ambiente militar, seguramente impresionable. Y desde ahí te hablé toda la noche. Lo escuché en silencio. Ni siquiera me di la oportunidad de pensar que tal vez sabía menos que tú. O que tal vez no sabía nada. La voz se le quebró apenas en esa última parte, lo suficiente para mostrar que no estaba actuando. Y ahí entendí algo importante. Ernesto no estaba luchando solo contra la vergüenza de haber hecho el ridículo. Estaba luchando contra la caída de una imagen interna, la del hombre que siempre sabe leer a los demás, la del veterano al que nada se le escapa, la del padre que todavía cree tener razón por reflejo. Perder esa imagen frente a su hijo, frente a su esposa y frente a mí debía sentirse brutal. ¿Sabes qué fue lo peor?, preguntó. ¿Qué? Que no me corregiste al principio. Lo miré. Eso fue lo que más me hundió. Porque tú podías haberme parado desde la primera frase. Podías haberme exhibido en la mesa a la mitad del sermón. Y no lo hiciste. No tenía necesidad. Exacto, dijo, casi golpeándose a sí mismo con la palabra. No tenías necesidad. Y aún así yo seguía hablando. Solté un suspiro muy leve. La disciplina también se demuestra dejando hablar a quien ya se está exhibiendo solo. Ernesto bajó la cabeza y sonrió apenas, con amargura. Supongo que eso también es mando. Sí. Lo es. Nos quedamos un momento mirando la oscuridad que empezaba a tomar el patio. Entonces hizo la pregunta que, en el fondo, llevaba rato cargando. ¿Amas a mi hijo?, lo preguntó sin dureza. Sin prueba. Casi con una vulnerabilidad que no le había visto en toda la noche. Sí, respondí. Lo amo de verdad. Asintió lentamente. Es un buen hombre. Lo es. A veces demasiado bueno. A veces eso también requiere fuerza. Ernesto soltó una respiración breve, como aceptando algo. Si vas a casarte con él, empezó, pero se detuvo. Yo esperé. No quiero seguir siendo el tipo de hombre al que tenga que temerle antes de traer a casa a la mujer que ama. La frase me golpeó más de lo que esperaba. Porque ya no hablaba como suegro. Hablaba como padre. Y detrás del militar endurecido apareció, por un segundo muy limpio, un hombre que acababa de ver el daño de su propia sombra. Entonces no lo seas, le dije con calma. Me miró como si nadie se lo hubiera dicho de forma tan simple. No es tan fácil cambiar a esta edad. No. Pero sí es posible empezar. Ernesto bajó la vista. Asintió una vez. Te debo una disculpa real, Valeria. Sí. Te juzgué por ser mujer. Sí. Te hablé con superioridad. Sí. Y di por hecho que no pertenecías al lugar del que más orgulloso me siento. Sí. Tomó aire, hondo. Lo lamento. Lo dijo sin adornos. Sin discurso. Sin buscar puntos a favor. Solo lo dijo. Y esa vez sí le creí. No porque una disculpa arregle todo. No lo hace. Pero porque hay disculpas que nacen del miedo a las consecuencias, y otras que nacen del choque con la propia conciencia. La de Ernesto era de ese segundo tipo. Gracias, respondí. Se quedó viendo el patio unos segundos más. Luego soltó una pequeña risa cansada. Supongo que esta cena va a perseguirme el resto de mi vida. Probablemente sí. Eso le sacó otra media sonrisa. Me lo merezco. En ese momento se abrió la puerta del porche y Daniel asomó la cabeza. ¿Todo bien?, Ernesto volteó a verlo. Yo también. Sí, respondió su padre, antes que yo. Todo bien. Daniel no parecía convencido, pero salió de todas formas. Se acercó despacio, como si no quisiera romper algo delicado. Ernesto lo miró. Te debo una disculpa a ti también. Daniel parpadeó, sorprendido. Papá. No, déjame hablar. Te puse en una posición injusta. Y si sentiste que no podías decirme la verdad desde el principio, entonces yo también tengo responsabilidad en eso. Daniel tragó saliva. Teresa apareció detrás de él, observando en silencio.
Nadie dijo nada por varios segundos. Y fue Teresa quien, al final, con una dulzura serena, rompió la tensión. Pues qué bueno que por fin alguien está diciendo la verdad en esta casa sin gritar. Eso nos hizo sonreír a los cuatro, aunque fuera apenas. A veces los grandes cambios no llegan con música ni con lágrimas ni con escenas perfectas. A veces llegan así. Con una noche húmeda. Con un porche en penumbra. Con una cena incómoda. Con un padre avergonzado. Con un hijo por fin escuchado. Y con una mujer que no necesitó levantar la voz para poner a todos frente al espejo. Esa noche, cuando Daniel y yo subimos al auto, no dijimos nada durante casi un minuto. Él arrancó, salió despacio de la cochera y manejó hasta el final de la calle antes de soltar el aire. No sé si agradecerte o pedirte perdón otra vez, dijo. Lo miré. Haz las dos cosas mañana. Hoy solo maneja. Él soltó una risa cansada y asintió. Yo me recargué en el asiento, mirando por la ventana la oscuridad de los pinos, las luces aisladas de las casas y la carretera extendiéndose delante de nosotros. Y pensé en algo que los años me habían enseñado una y otra vez. La gente imagina que la humillación siempre se vence con una respuesta más fuerte. No siempre. A veces se vence con calma. A veces con verdad. A veces dejando que la otra persona se escuche completa antes de mostrarle quién eres. Y a veces, solo a veces, el momento más poderoso no es cuando revelas tu rango, sino cuando el otro comprende, demasiado tarde, todo lo que dijo antes de saberlo. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara la alarma. No porque hubiera dormido mal. En realidad, dormí con esa clase de cansancio limpio que llega después de una tensión larga. Pero mi mente ya estaba trabajando antes de abrir los ojos. La cena con la familia de Daniel seguía acomodándose dentro de mí, no como una herida reciente, sino como uno de esos momentos que una sabe que no van a desaparecer rápido. Me quedé unos segundos mirando el techo. En mi carrera había atravesado reuniones más duras, decisiones más pesadas, escenarios más hostiles. Y aún así, aquella cena seguía rondándome de una forma distinta. Tal vez porque no se trataba solo de mí. Se trataba de Daniel. De la historia entre él y su padre. De la forma en que las ideas viejas se meten a vivir dentro de una familia y luego nadie sabe bien cómo sacarlas sin romperlo todo. Me levanté, me preparé café y salí al pequeño patio trasero de la casa de alquiler donde me estaba quedando cerca de la base. El aire de la mañana todavía era fresco. Había una quietud breve antes del ruido del día, esa clase de silencio que siempre me ha gustado porque no exige nada. Mientras sostenía la taza entre las manos, pensé en Ernesto. No en el Ernesto de la mesa, rígido y condescendiente. Pensé en el Ernesto del porche. El que por fin había dejado caer algunas defensas. El que admitió que juzgó. El que reconoció que su hijo le temía. El que, aunque tarde, todavía tuvo la capacidad de avergonzarse por las razones correctas. Eso no borraba lo que pasó. Pero sí abría una puerta. Y a mi edad, uno aprende a distinguir entre la gente que se equivoca por costumbre y la gente que se equivoca, se ve en el espejo y todavía tiene el valor de no apartar la mirada. A las 7:30 ya estaba en la base. Las mañanas ahí no se parecen a las mañanas civiles. Incluso cuando el ritmo parece rutinario, siempre hay una corriente subterránea de precisión. Vehículos entrando. Personal desplazándose entre edificios. Informes. Cambios. Revisiones. Mensajes que esperan respuesta desde antes de que una ponga el primer pie en la oficina. Mi asistente ya tenía una carpeta con el resumen del día sobre el escritorio. La tomé, me senté y empecé a revisar pendientes, ajustes en la disponibilidad de personal, infraestructura, una visita programada, una observación sobre mantenimiento preventivo y una nota sobre la próxima revisión operativa. Todo normal. Todo serio. Todo bajo control. Y, sin embargo, mientras avanzaba página por página, una parte de mí seguía regresando a la imagen de Ernesto repitiendo, no te esperaba. A media mañana, Daniel me mandó un mensaje. ¿Cómo estás? Lo leí 2 veces antes de responder. Bien. Trabajando. ¿Tú? Tardó menos de 1 minuto. Pensando demasiado. Mi mamá dice que mi papá casi no habló en la mañana. Eso es histórico. No pude evitar sonreír. Entonces anoche sí pasó algo importante.
Sí. Y creo que le pegó más de lo que aparentó. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Después escribí. A veces eso es lo único que abre espacio para cambiar. Daniel tardó un poco más en responder esta vez. Gracias por no destrozarlo. Leí esa frase despacio. No, gracias por aguantar. No, gracias por tener paciencia. No, perdón otra vez. Gracias por no destrozarlo. Eso me dijo mucho de Daniel. De cuánto había temido que aquella noche terminara en ruina total. De cuántas veces habría visto a su padre chocar con alguien sin remedio. De lo raro que debía resultarle ver un conflicto grande terminar sin gritos ni puertas cerradas. No era el objetivo, le contesté. Él envió un último mensaje. Lo sé. Y creo que por eso funcionó. Guardé el teléfono y seguí con el trabajo. Pero el día todavía tenía otra sorpresa. Cerca del mediodía, mi asistente tocó la puerta y asomó apenas la cabeza. General, hay una llamada personal para usted. Levanté la vista del documento que estaba firmando. ¿Quién es? Dice que se llama Ernesto Salazar. Me quedé quieta un segundo. No esperaba escuchar su voz tan pronto. Pásamela. El clic de la línea sonó seco. Después vino su voz. Más baja que la noche anterior. Menos firme, aunque no quebrada. General Álvarez. Valeria está bien. Hubo una pequeña pausa al otro lado. Supongo que, dadas las circunstancias, sí. No sonreí, pero casi. ¿Cómo está, Ernesto? Se aclaró la garganta. He estado mejor. Pero también he estado peor. Eso al menos será honesto. Lo escucho. La respiración del otro lado se oyó breve, medida. No quiero quitarle mucho tiempo. Solo, quería preguntarle si estaría dispuesta a verme. En algún lugar tranquilo. Sin tanta audiencia esta vez. Apoyé el bolígrafo en el escritorio. ¿Con qué intención? Él no se ofendió por la pregunta. Eso me gustó. Con la intención de hacer las cosas mejor. Miré por la ventana de la oficina, hacia una parte del complejo donde se veía el movimiento constante del personal. ¿Qué lugar tiene en mente? El jardín conmemorativo de la base. Junto al museo. Pensé que, quizá ahí podría hablar con algo más de claridad. Eso también me dijo bastante. Los hombres como Ernesto piensan mejor cuando la memoria les toca el hombro. Necesitan sentir cerca el peso de la historia para ordenar el presente. No era casualidad que hubiera elegido ese lugar. Está bien, dije. Mañana a las 5. Su exhalación fue casi imperceptible, pero la oí. Gracias. La llamada terminó ahí. No hubo más. Ni excusas largas. Ni dramatismo. Ni intentos de adelantarse a lo que iba a decir. Y eso, otra vez, me pareció una buena señal. Aquella tarde trabajé hasta más tarde de lo usual. Pero al salir, mientras manejaba de regreso, me di cuenta de algo, ya no pensaba en Ernesto con molestia. Pensaba en él con cautela, sí, pero también con curiosidad. Porque el verdadero carácter de una persona no se ve solo cuando se siente fuerte. Se ve más claramente cuando descubre que estaba equivocado y tiene que decidir qué hacer con esa verdad. Y Ernesto apenas estaba entrando en esa parte. El jardín conmemorativo estaba casi vacío cuando llegué al día siguiente. Era uno de esos lugares que obligan a bajar la voz sin que nadie lo pida. Había senderos de piedra, placas de bronce, nombres grabados y una hilera de árboles que filtraban la luz de la tarde de un modo solemne, casi suave. El museo quedaba a unos pasos, silencioso, con su fachada impecable y sus vitrinas llenas de recuerdos que para algunos son historia y para otros siguen siendo carne viva. Ernesto ya estaba ahí. De pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando una estatua de bronce de un marine en posición de avance. No llevaba uniforme, claro, pero seguía teniendo ese porte de hombre que nunca aprendió a relajarse del todo. Aún así, algo en él se veía diferente. Menos duro. Menos convencido de sí mismo. Como si la noche anterior hubiera limado una capa entera de su armadura. Cuando escuchó mis pasos, se giró. Valeria. Ernesto. Me ofreció la mano.
Esta vez no hubo esa firmeza seca del primer saludo ni la incomodidad del silencio después de la revelación. Fue un apretón correcto. Respetuoso. Humano. Gracias por venir. Dijo que quería hacer las cosas mejor. Asintió. Sí. Caminamos unos metros en silencio antes de que hablara de nuevo. Vengo aquí a veces, dijo, mirando las placas. No tan seguido como debería. Pero a veces. Lo entiendo. Se detuvo frente a un muro de nombres. Serví del 71 al 72, dijo. Hay personas que creen que con los años uno deja de escuchar ciertas voces. No es verdad. Solo aprendes a cargar con ellas mejor. Lo miré un momento. No respondí enseguida. Hay verdades que no necesitan ser interrumpidas para demostrar que una las entendió. Seguimos caminando. No la cité aquí solo para volver a disculparme, dijo al cabo de un rato. Aunque también quiero hacerlo. La cité porque necesito poner en orden algunas cosas dentro de mi cabeza. Empiece por la más importante. Soltó una risa breve, seca. Sigues siendo directa. A esta altura de mi vida, sí. Eso pareció relajarlo un poco. Se detuvo cerca de una banca, pero no se sentó. Miró hacia el jardín y luego habló. Toda mi vida creí que podía leer a la gente rápido. En el servicio eso me ayudó mucho. Aprendes a ver postura, dudas, tono, intención. Aprendes a clasificar riesgos. A detectar quién aguanta y quién se quiebra. Y con el tiempo, esa costumbre se te vuelve una segunda piel. Sí. El problema es que después ya no solo lees. También asumes. Esa frase me interesó. Continúe. Anoche no me equivoqué porque no supiera nada de la Marina. Me equivoqué porque creí que ya sabía todo lo que necesitaba saber de usted con solo verla entrar. Lo dijo de frente. Sin dramatizar. Sin rebajarlo. Eso ya era mucho. ¿Y qué fue exactamente lo que asumió? Pregunté. No porque no lo supiera. Sino porque quería oírlo de su boca. Ernesto metió las manos en los bolsillos y bajó la vista un momento. Asumí que era una mujer inteligente, sí. Correcta. Cercana al ambiente de defensa. Tal vez con buenos contactos. Tal vez con una carrera respetable. Pero no, levantó los ojos, no alguien que hubiera vivido el mando desde adentro. Porque soy mujer. Sí. No tardó en admitirlo. Y porque Daniel me habló de usted como si el punto fuera que yo la conociera como persona. ¿Y eso le pareció sospechoso? Ernesto torció apenas la boca. Me pareció que estaba protegiéndola de una conversación para la que tal vez no estaría lista. Esa respuesta fue brutal en su sinceridad. No agradable. Pero útil. Y ahí está el centro del problema, dije. Él asintió, cansado. Sí. Ya lo entendí. Por primera vez desde que llegamos, se sentó en la banca. Yo me quedé de pie unos segundos y luego me senté a un extremo. El viento movió suavemente las copas de los árboles. ¿Sabe qué fue lo que más me golpeó? Preguntó. ¿Qué? Que no perdió la compostura. Lo miré, pero no dije nada. Si usted me hubiera puesto en mi lugar a la primera frase, si me hubiera exhibido en seco, si me hubiera hecho sentir pequeño desde el principio, probablemente yo habría reaccionado como un viejo necio. Me habría cerrado. Me habría defendido. Habría buscado cualquier excusa para no ver mi error. Eso era verdad. Lo supe apenas lo escuché. Pero no lo hizo, continuó. Me dejó hablar. Me dejó retratarme solo. Y cuando habló, no sonó enojada. Sonó, firme. La firmeza suele durar más que el enojo. Ernesto soltó aire por la nariz, casi como una risa mínima. Eso mismo me habría dicho alguno de mis mejores oficiales. Nos quedamos en silencio. Quiero decirle algo más, añadió. Lo escucho. No es solo que la subestimé a usted. También entendí que he estado subestimando a muchas personas desde hace años. Esa frase pesó más. Eso ya es más serio. Sí. Apretó las manos entre sí. A veces uno envejece sin darse cuenta de que su orgullo ya no está defendiendo principios, sino miedos.
Lo volví a mirar. Ahí estaba. La frase que llevaba rato buscando. ¿Miedos a qué? Pregunté. Tardó un momento en responder. A quedar fuera. A no entender el mundo nuevo. A sentir que todo lo que aprendiste ya no vale igual. A ver cambios que no pediste y concluir, por comodidad, que todo antes era mejor. Sus palabras salieron despacio, como piezas pesadas. Eso le pasa a más gente de la que admite, le dije. Lo sé. Pero una cosa es saberlo y otra admitir que tú eres uno de ellos. Asentí. El museo a unos metros parecía vigilar el momento con su silencio. ¿Y qué quiere hacer con eso? Pregunté. Ernesto me miró directo. No quiero seguir siendo ese hombre. La respuesta fue inmediata. Sin vacilación. Y eso me sorprendió más que su disculpa. Porque mucha gente admite un error para aliviarse. Poca gente admite un error porque realmente no quiere seguir siendo la persona que lo cometió. Eso no se corrige en un día, le dije. Lo sé. Ni en una conversación. También lo sé. Entonces no me diga lo que quiere dejar de ser. Dígame qué piensa hacer distinto. Ahí se quedó callado. No por evasión. Por trabajo interno. Pensó de verdad. Escuchar primero, dijo al fin. Preguntar antes de concluir. Dejar de tratar el respeto como algo que solo yo reparto. Y, hizo una pausa breve, dejar de mirar a las mujeres con uniforme como si todavía tuvieran que probarme algo solo por existir ahí. Ese último punto fue importante. Muy importante. Eso sí cambia cosas, dije. Eso espero. Se pasó una mano por la frente y soltó un suspiro largo. Ayer en la noche casi no dormí. Me la pasé recordando todo lo que dije en la mesa. Cada frase sonaba peor al repetirla. Pero hubo una que se me quedó clavada. ¿Cuál? Me miró con una mezcla de vergüenza y lucidez. Cuando dije que la mayoría de los civiles no entiende el mando. No dije nada. Y usted estaba ahí sentada, dejándome hablar, siendo la oficial de mayor rango que he tenido enfrente en décadas. La ironía de esa escena parecía seguir golpeándolo. Sí, dije. Ernesto soltó una media risa amarga. Voy a recordar esa cena hasta el día en que me muera. Probablemente. Eso, otra vez, le arrancó una expresión entre cansada y resignada. Luego me observó con atención. Daniel la ama mucho. Lo sé. Y yo a él. También lo sé. Se quedó quieto un segundo más. Entonces quiero pedirle una oportunidad. No para borrar lo que pasó. No para fingir que no pasó. Sino para empezar de nuevo desde otro lugar. El viento volvió a moverse entre los árboles. Yo crucé las manos sobre mi regazo y lo estudié sin prisa. Porque las segundas oportunidades, en mi experiencia, no se entregan por lástima. Se conceden cuando alguien demuestra que entendió el tamaño de su falla. Y Ernesto, por primera vez, estaba empezando a entenderlo de verdad. No respondí de inmediato. Ernesto había pedido una oportunidad, pero la forma en que lo hizo importaba tanto como la petición misma. No intentó minimizar nada. No usó esa costumbre tan común de refugiarse en frases como, soy de otra generación, o, así me educaron, o, no quise decirlo así. No. Dijo lo que hizo. Lo nombró. Lo sostuvo. Y luego pidió empezar de nuevo. Eso merecía ser tomado con seriedad. ¿Cómo sería empezar de nuevo? Pregunté al fin. Ernesto exhaló, como si agradeciera que no lo hubiera rechazado de inmediato. Con una cena distinta, dijo. Sin mentiras, sin suposiciones, sin conferencias no pedidas. Eso suena razonable. Y con una disculpa hecha donde debe hacerse. Frente a Daniel y frente a Teresa. No solo aquí. Asentí. Eso también importaba. Porque hay gente que pide perdón en privado para proteger su imagen en público. Y eso no es reparación. Eso es cálculo. Ernesto, al menos por ahora, parecía entender la diferencia. Bien, dije. Entonces haga eso. Él asintió con una especie de alivio silencioso. Nos quedamos sentados un momento más. Después se inclinó un poco hacia adelante,
con los codos sobre las rodillas, y miró otra vez el jardín conmemorativo. ¿Sabe algo curioso?, preguntó. ¿Qué? Ayer hablé con 2 amigos de mi grupo de veteranos. No pude evitar levantar una ceja. Vaya. Las noticias sí corren rápido. Eso le sacó una sonrisa corta, genuina esta vez. En un pueblo así, claro que sí. Uno de ellos me escuchó unos 5 minutos y luego me dijo algo que me cayó como piedra. ¿Qué le dijo? Ernesto soltó aire por la nariz. Me dijo, si el cuerpo de marines la puso al mando, ¿qué te hace pensar que tú sabes mejor? No respondí. No hacía falta. Y tenía razón, continuó. El problema es que yo llevaba demasiado tiempo creyendo que mi experiencia me autorizaba a desconfiar de todo lo nuevo. Giró la cabeza hacia mí. Pero experiencia sin humildad se vuelve terquedad. Supongo que ya llegué a esa etapa sin darme cuenta. Todavía está a tiempo de no quedarse ahí. Asintió despacio. Eso intento. El sol ya iba cayendo más bajo. La luz dorada sobre las placas les daba un brillo suave, casi triste. Me quedé pensando en cuántas veces había visto escenas parecidas, hombres endurecidos por años de servicio, atrapados entre el orgullo de lo vivido y el resentimiento hacia lo que cambió después de ellos. No eran monstruos. Tampoco víctimas. Eran hombres que, si no tenían cuidado, acababan usando el pasado como arma contra el presente. Ernesto me sacó de mis pensamientos cuando habló otra vez. Hay algo que también quiero preguntarle, aunque quizá no me corresponda. Depende de qué sea. Se quedó mirándome con cautela. ¿Por qué aceptó venir a cenar aquella noche sabiendo cómo soy? La pregunta me hizo pensar. No porque no tuviera respuesta, sino porque tenía varias. Por Daniel, dije primero. Y porque no quería que mi relación con su familia empezara desde una posición de defensa. Él escuchó sin interrumpir. Y también porque estoy cansada de vivir siempre entrando con el rango por delante. A veces una quiere saber cómo la trata la gente cuando cree que no tiene poder sobre ella. Ernesto se quedó muy quieto con esa frase. La entendió. Entonces lo que vio, empezó. Sí, respondí. Vi bastante. Bajó la mirada. Eso también me lo gané. Sí. No suavicé nada. Ya habíamos dejado atrás esa etapa. Después de un rato, nos levantamos de la banca y caminamos despacio hacia la salida del jardín. El ambiente seguía sereno, casi solemne. A unos metros, una pareja mayor observaba unas placas en silencio. Más allá, un joven uniformado caminaba solo, con el paso rápido de quien aún tiene todo el día encima. Ernesto metió las manos en los bolsillos. Cuando Daniel era niño, dijo, yo tenía ideas muy claras sobre el hombre en que quería que se convirtiera. Fuerte. Serio. Respetado. Pensaba que si lograba eso, ya había cumplido como padre. ¿Y ahora? Su respuesta llegó con una amargura tranquila. Ahora veo que crié a un buen hombre. Y aún así hice que le costara traerme la verdad. Eso pesó. Mucho. Porque en el fondo de toda aquella historia no estaba solo la humillación de la cena. Estaba el hecho de que Daniel había pasado 3 años sintiendo que tenía que administrar a su padre para proteger la paz. Y eso deja marcas. Todavía puede arreglar parte de eso, le dije. Sí. Si no lo estropeo otra vez. Lo miré apenas. Entonces no lo estropeé. Eso le sacó otra media sonrisa. Caminamos unos pasos más, y cuando llegamos cerca del estacionamiento, Ernesto se detuvo. Valeria. Sí. No sé si esto ayude, pero quiero que lo sepa, no la admiro por su rango. Esperé. La admiro por la forma en que manejó todo esto. Esa frase no me desarmó, pero sí me tocó. Porque el rango impresiona a mucha gente. La conducta, no tanto. Y cuando alguien distingue una cosa de la otra, suele estar viendo de verdad. Gracias, dije. Él asintió. Entonces, ¿el domingo? Domingo, confirmado. Esta vez nos despedimos sin rigidez, sin formalidad excesiva. Solo con la conciencia clara de que algo importante había cambiado, aunque todavía quedara mucho por demostrar. Cuando subí al auto, me quedé un momento con las manos sobre el volante sin encender el motor. Respiré hondo.
Y pensé en algo que había aprendido hace muchos años: el respeto más difícil no es el que te da quien siempre creyó en ti. Es el que llega después de que alguien te juzgó mal, se enfrentó a su propia ceguera y, aun sintiéndose pequeño, decidió corregirse en lugar de endurecerse más. Eso vale distinto. No borra el daño. No rehace el pasado. Pero sí cambia el futuro. Y yo estaba empezando a creer que el domingo siguiente no sería una repetición de la primera cena. Sería otra cosa. Algo más incómodo quizá. Más honesto, sin duda. Y, con un poco de suerte, mucho más limpio. Parte 9. El domingo llegó con un cielo despejado y una quietud extraña en el ambiente. Daniel pasó por mí casi a la misma hora que la vez anterior, pero esta vez no traía esa tensión silenciosa metida en los hombros. Venía serio, sí, aunque menos crispado. Más atento. Más consciente de que aquella noche no se trataba de fingir normalidad, sino de ver si de verdad podía construirse algo nuevo sobre lo que había pasado. Subí al auto y me miró antes de arrancar. Todavía estamos a tiempo de ir a cualquier otro lugar, dijo. Sonreí de lado. ¿Otra vez? Él soltó una risa breve. Solo quería cumplir con el ritual. Ya cumpliste. Puso el coche en marcha. Durante unos minutos manejamos en silencio. No un silencio incómodo, sino reflexivo. Afuera, la carretera parecía igual que la semana anterior. Los pinos. Las casas bajas. Las banderas en algunos jardines. La misma luz de tarde cayendo sobre todo. Pero dentro del auto la sensación era distinta. Como si ambos supiéramos que esta vez nadie iba a ocultar nada. Nadie iba a presentarme como algo menor. Nadie iba a sostener una conversación basada en una mentira cómoda. Mi mamá me llamó en la mañana, dijo Daniel por fin. ¿Y? Dijo que mi papá lleva 2 días pensando lo que va a decir. Eso me hizo girar un poco la cara hacia él. Eso es buena señal. O muy mala, dependiendo del discurso que se haya armado. Daniel. Lo sé, dijo, exhalando. Estoy tratando de no ponerme en modo catástrofe. Lo observé un segundo. Tu problema no es el pesimismo. Es la costumbre. No discutió. Solo asintió. La casa apareció al final de la calle igual que antes, blanca, ordenada, con el jardín impecable y la bandera ondeando al frente. Pero esta vez, cuando nos estacionamos en la entrada, Daniel no se quedó aferrado al volante. Se volvió hacia mí. Gracias por venir otra vez. Te lo dije. Todos merecen una oportunidad de demostrar quién quieren ser después de fallar. Él sostuvo mi mirada unos segundos. No estoy acostumbrado a que alguien enfrente a mi papá sin destruirlo o sin rendirse. Tal vez por eso esta vez sí tiene posibilidad de cambiar. Daniel bajó la vista, pensativo, y luego apagó el motor. Ernesto abrió la puerta antes de que tocáramos. La diferencia fue inmediata. No estaba esperando rígido en el umbral como un centinela evaluando visitantes. Dio un paso al frente apenas me vio y me extendió la mano con claridad. Valeria. Me da gusto verla. A mí también, Ernesto. Su apretón fue firme, pero ahora llevaba algo que no había estado ahí la primera vez: voluntad de respeto. No esfuerzo teatral. Voluntad real. Daniel entró detrás de mí. Teresa apareció enseguida, con una sonrisa cálida que esta vez no intentaba ocultar tensión. Bueno, dijo, esto ya se siente mucho mejor que la última vez. Ernesto se pasó una mano por la nuca. No pienses sacar esa cena en cada reunión familiar de aquí en adelante. Teresa lo miró con suavidad irónica. No prometo nada. Eso alivió un poco el ambiente. Entramos al comedor y, para mi sorpresa, la mesa estaba servida casi igual que la semana anterior. Pollo asado, puré de papa, judías verdes, pan de maíz. Ernesto notó que yo lo había advertido. Fue idea de Teresa, dijo. Quiero reescribir el recuerdo desde el mismo punto, explicó ella. Pero esta vez sin desastre. No pude evitar sonreír. Es una estrategia bastante sólida. Daniel soltó una risa baja y tomó asiento. Ernesto me retiró la silla antes de sentarse. Un gesto pequeño, sí, pero completamente intencional. La cena comenzó con una formalidad casi cuidada.
Teresa preguntó por mi semana en la base. Daniel habló de un avance en uno de sus proyectos. Ernesto escuchó más de lo que habló. Y eso, para un hombre como él, ya era una declaración enorme. Pasaron unos 10 minutos así. Entonces Ernesto dejó los cubiertos, se limpió las manos con la servilleta y dijo: Antes de seguir, quiero decir algo. El aire de la mesa cambió de inmediato. Teresa bajó despacio el vaso. Daniel se quedó quieto. Yo lo miré sin ayudarlo. Porque esta parte tenía que ser suya. Ernesto apoyó ambas manos sobre la mesa y tomó aire. La semana pasada cometí un error grave. No adornó nada. Ni siquiera intentó suavizarlo. Juzgué a Valeria antes de conocerla. Le hablé con superioridad. Asumí cosas sobre su experiencia, su lugar y su capacidad solo porque yo creía saber quién tenía enfrente. Daniel no apartó la vista de su padre. Teresa tampoco. Y lo hice no solo como exmarine, continuó Ernesto, sino como padre. Y eso lo hace peor. Hubo un silencio corto. Denso. Limpio. Le falté al respeto en mi casa, dijo después, girando hacia mí la mirada. Y también te fallé a ti, Daniel, porque convertí la idea de conocer a la mujer que amas en algo que tú sentiste que tenías que administrar con miedo. Daniel tragó saliva. No dijo nada. Ernesto volvió la vista hacia Teresa. Y te puse a ti, como siempre, en medio de una tensión que no te correspondía cargar. Los ojos de Teresa se humedecieron apenas, aunque siguió entera. Entonces Ernesto regresó la mirada a mí. Valeria, no quiero disculparme solo porque resultaste tener más rango del que imaginé. Quiero disculparme porque te traté mal antes de saber quién eras, y porque una mujer no debería tener que revelar su jerarquía para que un hombre decida escucharla. Esa frase cayó con más fuerza que cualquier otra. Porque ahí estaba todo. Lo entendió. Lo nombró. Lo sostuvo delante de su familia. Yo mantuve la mirada fija en la suya. Gracias por decirlo así, respondí. Él asintió. Es la verdad. Daniel se recargó en la silla, visiblemente afectado. Teresa se secó discretamente una comisura del ojo y sonrió con ese tipo de alivio que tarda años en llegar, aunque parezca ocurrir en segundos. La tensión no desapareció de golpe. Pero sí cambió de forma. Dejó de ser una tensión de combate. Se volvió una tensión de ajuste. De familia reorganizándose alrededor de una verdad dicha por fin con claridad. Y entonces empezó algo que yo no esperaba disfrutar tanto, una conversación real. Ernesto me preguntó por la base. Pero no con tono de examen ni con esa vieja necesidad de atraparme en un dato técnico. Preguntó con interés auténtico. Quiso saber cómo había cambiado la estructura de preparación, cómo se trabajaba ahora la logística de personal, qué retos estaban pesando más en la operación actual, cómo se sostenía la disciplina en una generación distinta sin perder firmeza. Y yo le respondí. Sin necesidad de medirme. Sin necesidad de defenderme. Sin necesidad de bajar el volumen de lo que soy para que él se sintiera cómodo. Teresa escuchaba fascinada. Daniel también, aunque en su caso había algo más profundo, una especie de asombro callado. Como si no terminara de creer que estaba viendo a su padre conversar con respeto en un terreno donde antes solo sabía imponer. Ernesto hizo varias preguntas inteligentes. Algunas muy buenas, de hecho. No había dejado de entender la esencia militar. Solo se había quedado atascado en la idea de que la esencia solo podía tener la forma que él conoció. Cuando hablamos de liderazgo, ya no sonó como dueño del concepto. Sonó como alguien dispuesto a aprender lo que también cambió. Eso hizo toda la diferencia. Después del postre, la tensión ya no era la protagonista. No quiero idealizarlo. La noche no se volvió mágica ni perfecta. Había todavía cierta cautela en el aire, una conciencia nueva sobre las palabras, una especie de fragilidad que aparece cuando todos saben que están tratando de cuidar algo recién reparado. Pero había también algo mucho más valioso, sinceridad. Daniel salió un momento para contestar una llamada del trabajo. Teresa fue a la cocina por café. Y por unos minutos, Ernesto y yo nos quedamos solos en la mesa. Él giró lentamente la taza entre las manos antes de hablar. ¿Puedo decirle algo sin que suene como otra conferencia? Puede intentarlo. Eso le sacó una risa breve. Justo castigo.
Bebió un poco de café y luego me miró. Pasé gran parte de mi vida creyendo que el liderazgo tenía una apariencia muy precisa. Ya me di cuenta. Asintió, aceptándolo. Mayor. Más duro. Más ruidoso. Y, para ser completamente sincero, masculino. No apartó la mirada al decirlo. Eso me importó. Porque los prejuicios verdaderos solo empiezan a perder fuerza cuando alguien se atreve a verlos sin maquillaje. Era una imagen útil en mi época, continuó. O al menos eso me repetí durante años. Pero después de conocerla, entendí que confundí presencia con volumen. Y autoridad con costumbre. Lo escuché en silencio. Usted no levantó la voz. No necesitó golpear la mesa. No intentó aplastarme. Y aún así fue la persona más firme de toda esa cena. Dejé la taza sobre el plato. Eso también es mando. Sí, dijo. Ahora lo veo. Se quedó callado un segundo. Luego añadió. Y creo que parte de mi error fue pensar que si el liderazgo no se parecía a lo que yo conocí, entonces tenía que ser más débil. Eso le pasa a mucha gente, respondí. Les cuesta distinguir entre lo distinto y lo inferior. Ernesto apoyó la espalda en la silla. Exacto. En ese momento volvió Teresa, dejando una pequeña jarra de café sobre la mesa. Miró nuestros rostros con curiosidad tranquila. ¿Ya están resolviendo los problemas del mundo o apenas van empezando? Apenas vamos reconociendo algunos, dijo Ernesto. Teresa lo observó un segundo, y sonrió. Eso ya es avance. Nos servimos café. Después Daniel regresó y la conversación tomó un tono más ligero. Teresa contó una anécdota de la infancia de Daniel. Yo respondí con otra sobre un error absurdo de mi primera etapa en servicio. Daniel, ya relajado, se atrevió incluso a bromear con que su padre probablemente jamás volvería a explicarle la Marina a nadie sin antes pedir su currículum completo. Ernesto gruñó algo entre dientes, pero esta vez con humor. No me des ideas, dijo. Teresa rió. No, mejor deja de hacer entrevistas no autorizadas en la mesa. El ambiente siguió aflojando. Y ahí, justo ahí, fue cuando entendí el verdadero peso de lo que estaba ocurriendo. No era solo que Ernesto hubiera pedido perdón. No era solo que ahora me hablara con respeto. Era algo más profundo, toda la familia estaba respirando distinto. Teresa ya no tenía que interrumpir para apagar incendios. Daniel ya no parecía dividir su energía entre quererme proteger y evitar que su padre estallara. Y Ernesto, por primera vez, no estaba tratando de controlar la conversación para seguir sintiéndose el hombre más fuerte del cuarto. Ese tipo de cambio no es pequeño. De hecho, es rarísimo. Cuando la cena terminó, Daniel volvió a ayudar a su madre a llevar cosas a la cocina. Yo recogí mi plato, pero Teresa me lo quitó con firmeza cariñosa. Ni se te ocurra. Hoy eres invitada de honor. Eso suena peligroso. Más peligroso fue la semana pasada, murmuró Ernesto desde su silla. Teresa soltó una carcajada y Daniel también. Yo negué con la cabeza, sonriendo apenas. A veces el humor llega cuando la verdad ya hizo el trabajo duro. Salimos un momento al porche, los cuatro. La noche estaba templada. Las luces de la calle daban a la acera un brillo amarillento y tranquilo. Se escuchaba música lejana desde alguna casa vecina y el sonido de insectos entre el césped. Daniel se apartó unos pasos para revisar otra notificación del teléfono. Teresa entró por su suéter porque empezaba a correr brisa. Y Ernesto, casi sin darse cuenta, quedó a solas conmigo otra vez. Le voy a decir algo que no dije en el jardín, comentó. Lo escucho. Se metió las manos en los bolsillos y miró hacia el frente. Yo pensé que lo peor de esa primera cena era la vergüenza. Esperé. Pero no. Lo peor fue darme cuenta de que, por mis ideas, mi hijo sintió que tenía que elegir entre protegerme a mí de la verdad, o protegerla a usted de mí. La frase fue limpia. Dolorosa. Exacta. Eso sí pesa, dije. Sí. Y no quiero volver a ponerlo en esa posición. Asentí lentamente. Porque ahí estaba otra vez el punto real, las palabras de la cena fueron hirientes, sí, pero el problema de fondo era mucho más viejo. Daniel llevaba años administrando el ego del padre. Y un adulto no debería seguir haciendo eso para que su familia no se fracture.
Ernesto miró hacia donde Daniel estaba con el teléfono en la mano. Es un buen hombre. Lo es. Me parece que siempre lo supe. Solo que a veces me molestaba que fuera más tranquilo que yo. Pensaba que le faltaba dureza. Tal vez solo le sobra equilibrio. Eso lo hizo pensar. Puede ser. Teresa volvió entonces con el suéter puesto y se paró junto a nosotros. ¿Todo en orden? Sí, dijo Ernesto. Creo que por fin sí. Ella lo miró largo, con ese gesto de mujer que ha esperado años para oír algo así de su marido sin ironía de por medio. Daniel guardó el teléfono y se acercó. ¿Nos vamos? Asentí. Nos despedimos en la puerta. Teresa me abrazó con calidez. Daniel estrechó la mano de su padre. Luego Ernesto se volvió hacia mí, esta vez sin titubeos, me abrazó breve pero sinceramente. No fue un gesto enorme. Pero sí honesto. Y en ciertas historias, la honestidad vale más que cualquier demostración aparatosamente emotiva. En el camino de regreso, Daniel manejó en silencio durante varios minutos. Yo no lo interrumpí. Sabía que estaba procesando. Afuera, la calle se fue quedando atrás y las luces dispersas de la zona residencial empezaron a cambiar por carretera abierta. La noche envolvía todo con esa calma extraña que llega después de algo importante. Al fin, Daniel soltó una risa corta, incrédula. No puedo creer que esa haya sido la misma casa. Volteé a verlo apenas. Las personas también pueden cambiar de habitación sin mudarse. Eso le sacó otra sonrisa. No, de verdad. Mi papá negó con la cabeza. Nunca lo había visto hablar así. Nunca. Ni conmigo, ni con mi mamá, ni con nadie que yo recuerde. Me recargué un poco en el asiento. Entonces quizá él tampoco se había visto así antes. Daniel guardó silencio. Pensó la frase. Tal vez, admitió. Pasaron unos segundos más. Cuando era niño, dijo de pronto, yo lo admiraba muchísimo. No respondí. Solo lo escuché. Luego crecí. Empecé a notar cómo trataba a la gente cuando sentía que sabía más. Cómo se volvía duro sin necesidad. Como mi mamá siempre era la que tenía que suavizarlo todo. Y hubo un momento en que seguí admirándolo, sí, pero también empecé a prepararme para él. Como si cada conversación importante requiriera estrategia. Eso dolía oírlo. No porque fuera raro. Sino porque era demasiado común. Por eso no le dije quién eras desde el principio, continuó. No porque me avergonzara de ti. Nunca. Fue porque ya me sabía el camino. La discusión. El juicio. Las frases. Quería evitarte eso. Lo sé. Apretó un poco el volante. Pero también me doy cuenta de que seguía alimentando el problema. Sí. Lo dije suave, no para castigarlo, sino porque la verdad no necesitaba otro tono. Daniel asintió. Sí. Lo sé. El coche siguió avanzando bajo la oscuridad tranquila. Aún así, añadió, gracias. ¿Por qué exactamente esta vez? Soltó aire por la nariz, medio riendo. Por entrar a mi vida sin miedo. Por no salir corriendo. Por decir la verdad sin destruir a mi padre. Y por mostrarme que se le puede poner un límite a alguien sin convertirlo en enemigo. Eso me tocó más de lo que mostré. Porque a veces la gente cree que la fortaleza está en ganar la confrontación. Y no, a veces la fortaleza está en no entregar tu dignidad al impulso de humillar de regreso. Tu padre hizo su parte, dije. No todos son capaces de mirar así su propio error. Eso también es verdad. Seguimos manejando un poco más hasta que, cerca de un semáforo en rojo, Daniel me miró y preguntó. ¿De verdad crees que puede cambiar? Miré al frente antes de responder. Creo que ya empezó. Pero cambiar no es sentir vergüenza 2 días. Es sostener otra conducta con el tiempo. Daniel asintió lentamente. Sí. Supongo que eso apenas comienza. Exacto. Cuando llegamos a mi casa, apagó el motor pero no hizo ademán de irse enseguida. Se quedó un momento con las manos sobre el volante. ¿Sabes qué fue lo más fuerte para mí? Preguntó. ¿Qué?
Escuchar a mi papá decir que una mujer no debería necesitar revelar su jerarquía para que un hombre decida escucharla. Lo miré. Eso fue importante. Muchísimo. Porque, tragó saliva, no sé si él entiende lo raro que fue oírlo decir algo así. Pero yo sí. Y mi mamá también. Nos quedamos en silencio unos segundos. Tal vez esa cena nos cambió a todos un poco, dije. Daniel sonrió, cansado pero más ligero. Sí. Creo que sí. Antes de bajar del auto, me tomó la mano. Te amo. Yo también te amo. Entré a la casa, me quité los zapatos junto a la puerta y caminé despacio hasta la sala sin prender todas las luces. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie, inmóvil, dejando que el silencio terminara de asentarse en mí. Entonces pensé en la primera cena. En el modo en que Ernesto me habló. En la seguridad con la que decidió quién era yo. En la forma en que el comedor se quedó inmóvil cuando dije mi rango. En su cara perdiendo color. En el peso de sus propias palabras regresando sobre él. Y después pensé en la segunda. En la disculpa dicha de frente. En la conversación real. En Daniel respirando distinto. En Teresa, al fin, sin tener que sostener sola toda la paz de la casa. En Ernesto, no como un hombre derrotado, sino como un hombre obligado por fin a mirar más allá de sí mismo. A veces la gente imagina la venganza como un golpe seco. Una frase más cruel. Una humillación proporcional. Una respuesta que haga arder al otro frente a todos. Pero la vida me enseñó otra cosa. La respuesta más poderosa rara vez es la más ruidosa. A veces está en la calma. A veces en la verdad dicha sin temblar. A veces en esperar el segundo exacto para hablar. Y a veces en permitir que el otro vea, sin que tú lo empujes, la dimensión completa de su error. Esa noche no gané una discusión. Gané algo más difícil. Mantuve mi dignidad. Protegí a Daniel sin tratar a su padre como basura. Y obligué a un hombre orgulloso a enfrentarse a una verdad que ya no pudo esquivar. Eso, en mi experiencia, pesa mucho más que cualquier grito. Y si algo me quedó claro después de todo, fue esto. El respeto verdadero no nace del miedo. Ni del ruido. Ni del rango por sí solo. Nace cuando alguien entiende, por fin, que la persona que tuvo enfrente todo el tiempo merecía ser escuchada desde el principio. Los días siguientes confirmaron que lo del domingo no había sido actuación. Ernesto empezó a llamar a Daniel de otra manera. No más suave en el sentido artificial, sino más atento. Escuchándolo hasta el final. Preguntando antes de juzgar. Teresa me escribió un miércoles solo para decirme algo que me dejó pensando mucho rato: la casa se siente menos tensa desde aquella segunda cena. No sé si tú lo notes, pero yo sí. Sí lo notaba. Y eso importaba más que cualquier gesto grande. Una semana más tarde, Ernesto me llamó para invitarme a tomar café, sin ceremonias, sin tema importante, sin peso oculto. Solo café. Acepté. Nos vimos en una cafetería sencilla cerca de la zona vieja del pueblo. Hablamos de cosas que nunca habíamos tocado, de cómo fue para mí abrirme paso en la marina siendo mujer, de lo que él extrañaba realmente del servicio y de lo que no, de Daniel de niño, de mi madre enseñándome disciplina sin dureza, de lo fácil que es convertir el pasado en un pedestal y olvidar que también tuvo sombras. No todo fue profundo ni solemne. También hubo humor. Ernesto admitió, con una vergüenza resignada que casi me hizo reír, que varios de sus conocidos ya sabían lo de la cena con la general. Según él, uno de sus viejos amigos no había dejado de burlarse y le dijo: te pasaste media vida enseñando a no subestimar al enemigo y te derrotó una cena dominical. No era mi enemiga, refunfuñó Ernesto mientras me lo contaba. No, pero la frase tiene cierta gracia. Sí, demasiada. Ambos reímos. Y ahí entendí algo más. Cuando una persona puede recordar su error sin envolverse de orgullo defensivo, empieza de verdad a dejarlo atrás. No porque lo olvide, sino porque ya no necesita reescribirlo a su favor. Meses después, durante una reunión familiar pequeña, Teresa me tomó del brazo mientras acomodábamos platos en la cocina y me dijo en voz baja: no sé si alguna vez te lo dije bien, pero gracias. ¿Por qué? Porque mi esposo necesitaba que alguien lo enfrentara con verdad, pero sin humillarlo como él se humillaba solo. Y tú supiste hacerlo. La miré unos segundos.
Él decidió escuchar. Teresa sonrió con una ternura cansada, sabia. Sí. Pero tú supiste cómo hablarle para que quisiera hacerlo. No le respondí enseguida. Porque hay méritos que una no sabe bien cómo recibir. Y porque, en el fondo, yo también sabía que aquella historia no era solo sobre una cena ni sobre un rango ni sobre una familia tensa. Era sobre algo mucho más amplio. Sobre cuántas veces las mujeres entramos a un espacio sabiendo que primero seremos leídas, luego medidas, luego reducidas, y solo después, si el mundo tiene la decencia suficiente, escuchadas. Pero también era sobre otra cosa. Sobre lo que puede pasar cuando, en vez de responder con la misma ceguera que recibimos, elegimos una fuerza más difícil, la fuerza de la claridad. La de no achicarnos. La de no gritar para existir. La de decir la verdad completa en el momento exacto. La de dejar que el otro vea el tamaño de su error con sus propios ojos. Y sí, a veces eso incomoda. A veces deja salas en silencio. A veces vuelve una cena inolvidable. A veces cambia la historia de una familia entera. Y a veces, también, abre la puerta para que alguien aprenda tarde lo que debió entender desde el principio. Que el respeto nunca debió depender de descubrir el rango de la persona sentada frente a ti. Suscríbete si te gustó el contenido y te invito a ver mi lista de reproducción de historias y playlists de videos, porque aquí siempre hay relatos que te van a atrapar hasta el final. Parte 13. Si hoy recuerdo aquella primera cena, no pienso primero en la humillación. Pienso en el silencio. En ese segundo exacto en que todo se detuvo. En el hielo inmóvil dentro del vaso. En Daniel conteniendo el aire. En Teresa bajando la vista. En Ernesto comprendiendo, demasiado tarde, que había pasado toda la noche intentando enseñarle la marina a la mujer que estaba al mando de su propia base. Hay personas que dicen que la mejor revancha es dejar al otro sin palabras. Yo creo que no siempre. A veces la mejor respuesta es dejar que la verdad ocupe su lugar sin adornos, sin rabia y sin espectáculo. Porque cuando una verdad así cae en medio de una mesa, ya no necesita ayuda. Se sostiene sola. Yo no necesité gritar. No necesité humillarlo de vuelta. No necesité recordarle una y otra vez lo equivocado que estaba. Solo necesité ser exactamente quien era. Una mujer. Una militar de carrera. Una general. Una prometida. Una persona que no iba a achicarse para caber en la comodidad de las ideas viejas de nadie. Y quizá eso fue lo que más le dolió a Ernesto al principio. No que yo tuviera rango. Sino que yo hubiera estado ahí todo el tiempo, completa, firme, real, y aún así él eligiera no verme. Pero a su favor diré algo importante: cuando por fin se vio a sí mismo con claridad, no volteó la cara. Eso no lo excusa. Pero sí lo honra. Porque cambiar de verdad exige valor. Exige tragarse la versión cómoda de uno mismo. Exige pedir perdón sin exigencia de olvido. Exige mirar a un hijo y reconocer que lo obligaste a medir cada verdad para no chocar contigo. Exige aceptar que el mundo siguió avanzando y que no todo lo nuevo amenaza lo valioso de lo viejo. Yo sigo creyendo en la disciplina. En el honor. En el peso del mando. En el valor del carácter. Pero también creo en esto. El liderazgo más fuerte no siempre es el más ruidoso. La autoridad más limpia no siempre necesita imponerse. Y el respeto más verdadero no se gana aplastando al otro, sino sabiendo ver lo que tiene delante, incluso cuando no se parece a lo que esperaba. Aquella noche mi suegro me humilló en la cena. Sí. Lo hizo con palabras medidas, con certeza vieja, con esa seguridad de hombre convencido de entender el mundo mejor que la mujer sentada frente a él. Pero la historia no terminó ahí. Porque después oyó mi rango. Después enfrentó su error. Después pidió perdón. Después eligió cambiar. Y al final, lo más importante no fue que yo lo dejara en silencio. Fue que ese silencio, por fin, le enseñó algo. Si esta historia te dejó pensando en alguien, si alguna vez viste a una persona ser subestimada hasta que la verdad la puso en su lugar, entonces quédate cerca. Porque las batallas más profundas no siempre ocurren en un campo de guerra. A veces pasan en una mesa familiar. Entre un padre y un hijo. Entre una mujer y un prejuicio. Entre el orgullo y la dignidad. Entre lo que alguien cree ver, y lo que por fin aprende a reconocer. Y cuando la verdad entra en la habitación, aunque llegue tarde, ya nadie vuelve a sentarse igual.